111 sugerencias para padres de adolescentes. Hay una diferencia muy grande entre disciplinar y castigar. Muchos padres no han entendido la diferencia, por eso que se dedican a castigar a sus hijos por los errores que cometen y los hijos no aprenden. Solamente reciben una reacción punitiva por aquello que han realizado. Pero eso no sirve. No sirve para formar personas. ¿Qué es lo que sirve? La disciplina. ¿Y qué es disciplinar? La palabra disciplina viene de una expresión que en griego que es masetes, de la cual viene la expresión imitación o mimetes. Es decir, disciplina tiene que ver con imitar una vida, imitar a alguien. La disciplina tiene que ver con discipular, es decir, con formar. ¿Qué tenemos que hacer cuando un adolescente se equivoca? Disciplinarlo. Es decir, enseñarle, decirle en qué se ha equivocado, cuál ha sido el error que ha cometido, por qué es tan importante entender que eso ha sido un error, formarlo, pero no castigarlo. El padre que castiga sin dar explicaciones es un verdugo. Simplemente es una persona que reacciona emocionalmente, porque algunos descargan su enojo y a eso le llaman disciplina, cuando en realidad es un descargo emocional. La disciplina real educa, forma, ubica a las personas en un contexto, los orienta, les da herramientas para no volver a cometer los mismos errores, les enseña, les transmite diciendo yo también cometí ese error y aprendí y esto es lo que aprendí, etc. Disciplinar. Una persona que disciplina a su adolescente tendrá el gusto de tener un adulto responsable, equilibrado y emocionalmente sano. Sugerencias para padres de adolescentes. Hace muchos años atrás hice una dinámica con un grupo de adolescentes. Los dividí en 3 grupos. Unos eran abogados, otros eran fiscales y otros eran jueces. Los fiscales tenían que buscar acusaciones en contra de los padres. Los abogados defensores tenían que buscar razones que explicaran por qué los padres actuaban de esta forma y los jueces tenían que dirimir quién era culpable y quién no era. Los fiscales se pusieron de acuerdo, trabajaron juntos una media hora, se rieron mucho, inventaron todas las acusaciones que se les ocurrieron para los padres, luego se las pasaron a los abogados defensores, que a su vez fueron trabajando en la defensa y los jueces esperaban hasta que se hizo el juicio. Después se hizo el juicio, hicieron cada uno su presentación y al final terminó la dinámica con el dictamen de los jueces. Padres culpables. ¿Y saben ustedes qué es lo que más se repitió? Culpables porque no me pusieron límites. Culpables porque me dejaron hacer lo que yo quería. Culpables porque me dieron lo que yo quería. Culpables porque no me dijeron no. Yo me sorprendí de la madurez del grupo de jóvenes y de señoritas con los cuales hicimos esta actividad. Padre, si dejas que tu hijo haga lo que quiera, eres culpable. Si le das a tu hijo todo lo que quiera, eres culpable. Si no le pones límites a tus hijos, eres culpable. ¿Culpable de qué? De no ser padre. Porque los padres estamos para poner límites. Los padres estamos para decir no. También para decir sí, pero para poner límites también. Estamos para no dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran. Estamos para satisfacer sus necesidades básicas, no para darles todo lo que quieran. Cuando los padres cumplen su función, tenemos adolescentes seguros. Cuando no, tenemos todo lo contrario. ...111 sugerencias para padres de adolescentes. La disciplina es algo bueno. El castigo es algo malo. La disciplina forma. El castigo reprime. La disciplina enseña. El castigo daña. La disciplina forma. El castigo deforma. La disciplina orienta. Da un camino para el cual seguir. El castigo desorienta. Esto que es tan evidente, a muchos les cuesta mares entenderlo. Disciplinar implica hacer que las personas entiendan que los actos traen consecuencias.
Un joven le dio la orden a su padre y le dijo: hijo, tú no vas a sacar el auto, aunque tengas licencia de conducir. Vas a manejar conmigo. El hijo sacó el auto, sin permiso del padre, y lo chocó. Y el hijo fue llevado a la policía y lo llevaron donde el juez de policía local. ¿Quién era el juez? El papá. Cuando él vio al papá, se alegró. Dijo: mi papá me va a sacar. Y el papá, como juez, lo declaró culpable y le impuso una multa muy alta. Y el hijo se desconcertó y pensó: pero papá. Y luego el padre se saca la toga de juez, se va al lado del hijo y le dice: hijo, como juez te condeno, como padre te acompaño. Voy a pagar la multa por ti, pero tendrás que devolverme todo lo que yo he invertido en esta multa. Vas a trabajar. Cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos a recibir las consecuencias de sus acciones, pero no los dejamos solos, sino que los acompañamos, los estamos formando. Cuando no descargamos emocionalmente nuestra ira en ellos, sino que los guiamos, los estamos formando. La consigna es disciplinar, no castigar. 111 sugerencias para padres de adolescentes. La psicóloga mexicana Marta Alicia Chávez se pregunta: ¿cómo convencer a un adolescente? Y la respuesta, llena de sabiduría, es: no con miedo. Aquí no se trata de disuadir, aquí se trata de persuadir. Cuando nosotros utilizamos el miedo para lograr que un adolescente haga lo que yo creo que debe hacer, lo que hacemos es que el adolescente lo va a hacer simplemente porque tiene miedo. Pero cuando se le pasa el miedo, va a dejar de hacerlo. ¿Qué gracia tiene que el hijo haga algo porque tenga temor a ti y cuando ya te perdió el temor haga todo lo contrario? Eso no es aprendizaje. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Persuadir. Simplemente no persuadimos y mucha gente no persuade porque el camino de la persuasión es más lento. Implica detenerse, implica razonar, implica reflexionar, buscar puntos de encuentro, dialogar. Y hay muchos que no están dispuestos a eso. Por eso que salen por lo más fácil. Y lo más fácil es castigar y provocar miedo. ¿Pero quién logra eso? Nada. El miedo no sirve. Si sirviera para algo, las cárceles estarían vacías. Y las cárceles siguen estando llenas. Porque el miedo no sirve. La gente, cuando pierde el miedo, sigue haciendo lo mismo. ¿Qué es lo único que sirve? El razonamiento, la persuasión. Que la persona logre entender plenamente, por razonamiento, por reflexión, que el acto que está realizando no es un acto bueno. Para eso se necesita tiempo. Y los padres tienen que darse tiempo para dialogar, para conversar con sus hijos, para convencerlos de la acción que a ellos les parece pertinente. No hay otra forma positiva. 111 sugerencias para padres de adolescentes. Hace algún tiempo leí un artículo que hablaba de los padres campana. Y aquí le llamaba el autor padres campana. A aquellos que simplemente hacen como una chicharra cuando su hijo se equivoca. No, eso no se hace. No, eso por ahí no debes ir. No, y están continuamente como una campana. Padre campana. Los padres campana, las madres campanas no sirven. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Que los adolescentes tienen que aprender a pensar por sí mismos. Que los adolescentes tienen que aprender a razonar. Que los adolescentes necesitan urgentemente, como todo ser humano, utilizar su razonamiento para tomar decisiones. Dejar de ser simplemente reaccionarios. Dejar de ser simplemente emocionales y pensar. Pero el acto de pensar, de razonar, exige tiempo. Tiempo de preparación para ver causas y efectos. Tiempo para analizar todos los pormenores que tienen las situaciones. Y eso implica detenerse.
estar presentes con diálogo constante para conversar con los hijos, para poder decirle a los hijos, junto con los hijos, descubrir cuáles son los elementos débiles, los elementos fuertes de una situación, qué camino es el más adecuado para tomar, por qué por ese camino es difícil, qué ventajas tiene ir por este otro camino y así sucesivamente. Cuando les enseñamos a los adolescentes a razonar, entonces tenemos adolescentes que se convierten en adultos responsables, en adultos que controlan su vida porque toman decisiones razonadas, pensadas, reflexivas. Cuando eso no ocurre, tenemos lo que tenemos hoy. Adultos que actúan como si fueran niños sin hacerse responsables por las elecciones que realizan. 111 sugerencias para padres de adolescentes. Hay padres que se arrogan a sí mismos el derecho de pensar por sus hijos. Eso puedes hacerlo cuando tu hijo es pequeño, antes de la pubertad. Pero a medida que va creciendo, no tienes derecho a hacerlo. Si tú comienzas a pensar por tus hijos, vas a tener individuos que se van a convertir en dependientes de ti y finalmente no se van a hacer responsables. ¿Cómo haces esto? Diles a tus hijos siempre lo que tienen que hacer. Díceselo. Y no lo vas a estar permitiendo que piensen. No hagas que tus adolescentes analicen, que reflexionen. No les permitas argumentar. Y vas a tener adolescentes que no piensan. No dejes que los adolescentes se hagan responsables de sus acciones. Simplemente cuando se cometan un error en el colegio o en alguna parte, anda tú y cúbrelos. Vas a tener adolescentes que no piensan. Es muy fácil crear adolescentes que no piensan. Crear adolescentes que piensan, que reflexionan, que se hacen responsables implica dejar que los adolescentes argumenten, razonar junto con el adolescente, ver los pros y los contras de las situaciones, reflexionar juntos, anotar las cosas débiles, las cosas fuertes de una determinada situación. Es decir, exige tiempo. Cuando les dedicamos tiempo para razonar juntos, para reflexionar juntos, es el mejor legado que le puedes dar a un adolescente. ¿Por qué? Porque se va a convertir en un joven adulto y en un adulto responsable, que va a ser capaz de pensar por sí mismo, que va a ser capaz de tomar decisiones y hacer elecciones que sean razonadas, reflexivas, profundas y que no sean simplemente un mero capricho, como ocurre con cientos y cientos de personas que no les enseñaron a pensar, sino solo a reaccionar.